Buenos días, somos los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Los integrantes del siguiente grupo son Ñagüero Yance, Fidel, Huamán Zipán, Jesús, Grijalva Vázquez, Fernando, González Blas, Gloria, Galdós Mundo, Alison. Y en esta ocasión vamos a presentar los triángulos de la región anterior y lateral del cuello. Los triángulos de la región anterior y lateral del cuello van a estar divididos grandemente por el músculo esternocleidomastoideo, que va a permitir una división en un triángulo posterior y un triángulo anterior. Los límites de estos triángulos son el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media anterior del cuello. El triángulo posterior va a estar limitado por el borde anterior del trapecio, el borde superior de la clavícula y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Ahora vamos con las subdivisiones de cada uno de estos triángulos. El triángulo posterior va a estar dividido en un triángulo occipital y un triángulo clavicular o supraclavicular. Va a estar limitado por el vientre posterior o vientre inferior del músculo omoioideo. El triángulo anterior va a estar limitado por el vientre superior del omoioideo en un triángulo carotidio, un triángulo digástrico, un triángulo submentoniano o mentoniano y un triángulo muscular, que eso será por esta zona. Y aquí, en esta zona, entre las dos cabezas del esternocleidomastoideo, vamos a encontrar un triángulo pequeño que se llama de Sedilot. Empezamos con el triángulo más superior, que es el triángulo digástrico. Él va a estar limitado por el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. Va a tener como suelo al músculo miloioideo y va a tener como suelo también al músculo hiogloso que está asociado a la lengua. Tiene como contenido a la glándula submaxilar que vamos a hacer por esta zona y la vena y arteria facial que se van a poner como una especie de arco por esta zona o anillo. También están los ganglios de esta zona y el nervio hipogloso por esta zona. Ahora, este nervio hipogloso me va a permitir hacer una división de un subtriángulo, que es el triángulo de Pirogov, o también llamado triángulo lingual. Esto va a tener como límites al nervio hipogloso, al vientre posterior del miloioideo, y al tendón del músculo digástrico, que lo observamos por esta zona. Ahora, esto va a tener como suelo al músculo hiogloso y va a tener importancia aquí la arteria lingual. Como ya lo hemos mencionado, la arteria lingual va a salir de la arteria carótida externa. Ahora, pasamos a otro triángulo que es de importancia, el triángulo carotidio. Tiene como límites al borde posterior del digástrico, al borde anterior del esternocleidomastoideo y al borde posterior del vientre superior del músculo omoioideo. Tiene como suelo al músculo constrictor inferior de la laringe, al músculo constrictor medio de la faringe, al músculo tiroideo, al músculo hiogloso y va a tener como contenido, y esto es lo que le da importancia a este triángulo, a la vena yugular, al nervio laringeo superior, al tronco tirolingo faringofacial, al nervio hipogloso, a la arteria carótida común, que en esta zona se va a bifurcar en una arteria carótida común externa y una interna. Es muy importante mencionar que entre la arteria carótida y la vena yugular interna va a estar el nervio vago. Ahora pasamos al triángulo submentoniano, que lo ubicamos por aquí. El triángulo mentoniano va a tener como límites a los vientres anteriores de los músculos digástricos de cada lado del cuerpo, al cuerpo del hueso yoides. Y va a tener como suelo al músculo miloioideo, que observamos por acá, el músculo miloioideo, que se extiende, y va a tener como contenido a ganglios de esta zona, ganglios submentonianos, y va a tener venas submentonianas por esta zona. Ahora pasamos a un triángulo también que no es muy estudiado, el triángulo de Farabeuf. El triángulo de Farabeuf está limitado por la vena yugular interna que hemos mencionado que está por esta zona, la vena yugular interna, el nervio hipogloso por esta zona y el tronco tirolingo faringofacial. Va a tener como contenido a la arteria carótida externa, que ya se bifurcó, la arteria carótida común se bifurcó en una externa y una interna,
Ya, y este va a ser el contenido de mi triángulo de Farabeuf. Y va a tener también como contenido a la rama descendente de C1, del nervio hipoglóso. Ahora pasamos al triángulo muscular. Un último triángulo importante de mi región anterior del cuello, de mi triángulo anterior del cuello. El triángulo muscular va a tener como límites a la línea media anterior del cuello, al esternocleidomastoideo y al vientre superior del lomo ioideo. Va a tener como suelo al músculo tiroideo, al esternotiroideo y al esternoioideo cubriéndolo todo, o también llamado músculo externo-tiroideo. Al inicio habíamos mencionado también de que el triángulo más pequeño de esta zona, que está limitado entre las dos cabezas de mi músculo esternocleidomastoideo, se llama el triángulo de Sedilot, que tiene como contenido a la arteria carótida común. Ahora vamos a pasar a los triángulos de la región del triángulo posterior. El triángulo posterior, como habíamos dicho, se va a limitar por el vientre inferior del músculo mioideo, se divide en un occipital y en un supraclavicular o clavicular. El triángulo occipital está limitado por el trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el vientre inferior del homoioideo. Va a tener como suelo al músculo esplenio, al elevador de la escápula, llamado también músculo angular, al escaleno posterior, al escaleno medio y al escaleno anterior. Tiene como contenido a una rama externa del nervio espinal que va a llegar hacia el músculo angular. Ahora pasemos al último triángulo, que es el triángulo supraclavicular. Sus límites están dados por el borde superior de la clavícula, por la cabeza clavicular del esternocleidomastoideo y por el vientre inferior de mi músculo homoioideo. Tiene como contenido a la arteria subclavia en su porción posescalénica. Se dice que es posescalénica porque va a pasar por el escaleno anterior hacia el escaleno medio, en su porción posescalénica de la arteria subclavia. Y por aquí también van a estar los troncos de mi plexo braquial. Troncos del plexo braquial. Ahora, la subdivisión de los músculos escalenos que ubicamos por esta zona, escaleno posterior, escaleno medio y escaleno anterior, va a darme unos triángulos pequeños, un primer triángulo de escalenos que va a estar ubicado entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Un segundo triángulo pequeño que va a estar ubicado entre el escaleno medio y el escaleno posterior. El triángulo pequeño, el primer triángulo pequeño, es importante porque va a pasar por ahí los troncos secundarios, o también llamadas divisiones del plexo braquial. El segundo triángulo de los escalenos es importante porque va a pasar un nervio muy importante que se llama el nervio de Charles-Wells, el nervio respiratorio externo o de serrato mayor, que va a pasar por delante del escaleno medio. Ahora, la importancia clínica de toda esta zona y todos estos triángulos que hemos mencionado es que la bifurcación de mi arteria carótida y la relación con la vena yugular interna y mi relación con el nervio vago va a estar por encima de ellas una asa que se llama cervical, una asa cervical o también llamada asa cervical, que va a inervar a los músculos infrayoideos, los músculos que están debajo del hueso yoides. Es importante también decir que esta asa yugular se va a ubicar debajo del escaleno anterior, y este escaleno anterior que vamos a ubicar por esta zona, es importante decir que tiene como importancia clínica que está encima del nervio frénico. Otra importancia de los escalenos también es que entre el escaleno anterior y el escaleno medio voy a encontrar al plexo braquial. Esta zona delimitada entre el escaleno anterior y el escaleno medio se llama el hiato escalénico. Con eso hemos terminado los triángulos de la región lateral y anterior del cuello. Gracias por su atención.